El Transitario, proyecto de gestión. Violeta Zaragoza Antón, proyecto final IES Clara del Rey, ciclo de comercio internacional. Podemos definir el comercio internacional como el intercambio de bienes y servicios a través de los distintos países y mercados. Pero, ¿qué es? ¿Qué se necesita para emprender un negocio internacional? ¿Cuántas personas intervienen? ¿Cómo se ponen en contacto entre ellas? ¿Existe alguna empresa o personas que sirvan de nexo? Estas preguntas me realizaba yo al comenzar el curso de comercio internacional. Después del primer año, no creáis que se resolvieron, no. En la ecuación entraban nuevos parámetros, los costes que supone una operación comercial, las leyes, las aduanas, la globalización, los diferentes tratados entre países. Me di cuenta que el comercio internacional no solo movía mercancías, movía al mundo. Pero, ¿quién movía el comercio internacional? Desde mi punto de vista eran los intermediarios, transitarios que se encargan de las gestiones administrativas y logísticas. Por lo tanto, mis dudas iban tomando otro color. ¿Cuántos tipos de intermediarios existen? ¿Qué clase de labores desempeñan realmente? La Real Academia de la Lengua Española define transitario como que se ocupa de las gestiones administrativas y logísticas necesarias para el transporte de mercancías, especialmente en puertos y aeropuertos. Pero, ¿es eso real en la práctica? Para poder resolver mis dudas, tuve que remontarme en la historia, tuve que saber cómo evolucionamos hasta llegar aquí, y por lo tanto, veo necesario introducir un marco histórico. Para entender el comercio actual, debemos entender su evolución. He resumido en 5 puntos la historia del comercio, de modo que ayude a la comprensión del comercio tal y como lo conocemos hoy en día. Empezamos por el mercantilismo, el cual su principio básico era la riqueza genera comercio, lo que genera importaciones y fomenta las exportaciones. Sería un a grosso modo yo tengo y te vendo. Adam Smith promulgaba que la riqueza de las naciones era especializarse en un producto, aumentar una producción total, por lo que se generaba trabajo y con ello el Producto Interior Bruto del país o la región aumentaría. David Ricardo, con una puntada más pequeña, definió que hay ventaja comparativa cuando los costos de producción son más caros en el exterior que en el propio país. Introducir este concepto revolucionó el mercado. Hesker Oehling, basándose en las teorías de la ventaja comparativa de David Ricardo, trataba de explicar cómo funcionan los flujos de comercio internacional, y con este se debe a gran medida las diferencias de los recursos entre países. Hoy en día, Porter basa el comercio en una estrategia comparativa, competitividad e innovación. El modelo de las 5 fuerzas, la responsabilidad social y el índice de progresos marcan el mercado tal y como lo conocemos. No obstante, el mercado internacional está vivo, está en continuo movimiento y evolución, y todo modelo que genere beneficios a una empresa es válido, teniendo en cuenta las normas sociales, obviamente. Las figuras del comercio internacional. Hemos de ser conscientes que en el comercio internacional intervienen numerosas personas, desde que la mercancía se encuentra en la fábrica hasta que llega al consumidor. Como vemos señalado en la diapositiva, tenemos supplier o proveedor, procurement, aprovisionamiento, production and ensambling, producción y ensamblado, retailer and distribution, minorista y distribución, consumer, cliente. Son una pequeña muestra de toda la cadena logística que abarca el comercio internacional. Han de tenerse en cuenta que entre proveedor y cliente final existen numerosos intermediarios, con diferentes características y diferentes finalidades. Por ejemplo, Logistics Audit, auditoría logística. No solo ayuda al aumento de beneficios gracias al ahorro en el transporte, sino que hace que los valores de la empresa se vean reforzados tras la auditoría. Resource and Performance Planning. Una buena base de recursos humanos centra los pilares de la empresa en la resolución de los problemas y en la búsqueda de metas. La logística es, en esta cadena formada por numerosos profesionales, un punto de inflexión. Cualquier problema en este punto deriva en gastos y retrasos, que a su vez suponen más gastos. Hemos de tener en cuenta que el retailer o minorista es una de las partes más activas en cuanto a la figura dentro del comercio, ya sea internacional o no, pues esta figura puede variar las ventas finales del producto, ya sea por la publicidad que el minorista genera, colocando el producto en un lugar visible o no, haciendo uso del merchandising proporcionado o no, sugiriéndoselo al cliente. En este punto tan delicado, que muchas veces a las empresas productoras o mayoristas se les olvida, los minoristas pueden frenar o acelerar la venta y por lo tanto los beneficios que este producto genera pueden ser mayores o no.
Como vemos, cada parte tiene su importancia. Cada figura está destinada a un fin. Grandes empresas, como Coca-Cola, tienen los recursos y el dinero para generar esto. Pequeñas empresas, como Yaya, Import y Export, empresa en la que realizo mis prácticas, han de hacerlo de una manera más low cost, podríamos decir. Y esta acción, que el minorista pueda introducir el producto de una forma más activa en el mercado, puede conseguirse con un simple por favor y gracias. Los intermediarios. Ya he introducido en la diapositiva anterior la figura del minorista, pero como los intermediarios más destacados tenemos al mayorista y al minorista. Ambos forman parte de la cadena de distribución y gracias a ellos el producto pasa de la fábrica al consumidor final. La buena comunicación entre ellos y el buen funcionamiento de la cadena logística hace que la compra sea satisfactoria y que el consumidor final quiera realizar más compras y ello deriva en mayores beneficios. Hemos de tener en cuenta que para que todos estos intermediarios realicen su labor existe una serie de canales y normas. Por ejemplo, un mayorista jamás podrá vender a un consumidor final, antes ha de pasar por un minorista. El cliente, hoy en día, puede realizar las compras desde su casa. Hemos de tener en cuenta que el comercio se mueve con las tecnologías, la venta online forma parte del día a día y la comunicación vía telemática se ha convertido en una necesidad. Hablo al principio de mi proyecto de la evolución del comercio, cómo el envío de región a región a caballo, con personas de confianza, ha evolucionado a lo que conocemos hoy en día como comercio. Multitud de empresas involucradas, personas, transporte por mar, tierra, aire. Para que todo esto pueda suceder, mayorista y minorista deben tener claros los canales de distribución. En la siguiente diapositiva veremos canales de distribución y sus niveles. Podemos clasificar los canales de distribución en tres: directo, indirecto e indirecto largo, lo que supone 2 o más niveles. Esto, de forma simple, lo podríamos definir en canales directos igual a canales cortos y canales indirectos igual a canales largos. Un canal directo podría definirse como el canal en el cual el producto va directamente al consumidor final sin pasar por ningún intermediario. Dentro de los canales indirectos tenemos el canal detallista. Sería un canal indirecto normal. La mercancía va desde la fábrica al detallista y del detallista al consumidor final. Por otro lado tenemos el canal mayorista y el canal agente o broker. Estos canales serían indirectos largos, pues tienen más de 2 niveles. En el canal mayorista, la mercancía o producto va desde la fábrica al mayorista, del mayorista al distribuidor y del distribuidor al detallista, que será el encargado de suministrárselo al consumidor final. En el caso del canal agente, un agente o broker se encarga de la venta y la búsqueda de un distribuidor que introduzca el producto en el país gracias a un detallista, y por lo tanto el consumidor puede acceder a la compra del producto. Estos canales vienen reflejados en los esquemas de la página 9 del proyecto. La combinación de estos canales es el día a día de las empresas internacionales. En Yaya Import y Export he aprendido que dependiendo del cliente y la confianza que se tenga con el mismo, se puede utilizar un canal largo y este puede convertirse en uno corto. Por ejemplo, un cliente que la empresa tiene en Francia con el que realiza envíos de manera bimensual llamó un día con una urgencia. Se habían quedado sin stock de un producto. La venta suponía un gran beneficio y la relación entre ambas empresas es muy buena. Bueno, pues un envío que normalmente cuenta con 3 intermediarios, de Holanda a Bélgica, de Bélgica a Francia y el transporte local en Francia, pasó a ser un envío directo. Uno de mis compañeros cogió la furgoneta e hizo el envío en persona. Fueron 5 horas y media de carretera. Atravesar Holanda y Bélgica desde Breda, ciudad en la que Yaya tiene sus oficinas centrales, son menos de 3 horas. Para mí era algo incomprensible. Vas a atravesar 3 países en menos de 5 horas para entregar un paquete. Estos holandeses están locos, pensé yo, pero lo cierto es que las buenas relaciones comerciales aquí bien valen un viaje de 5 horas. Los Incoterms. Ahora que conocemos a las personas involucradas y las formas que éstas tienen de relacionarse, podemos hablar de los Incoterms. En el comercio doméstico, esta herramienta viene suplida por contratos y leyes del país, que al ser doméstico, ambas empresas actúan bajo las mismas leyes, pero cuando hablamos de comercio internacional, debemos tener en cuenta que no todos los países tienen las mismas normas, leyes y situaciones políticas, y que por lo tanto la vara de medir
podríamos llamarle así, es diferente. Por esta situación y por numerosos problemas que ha sufrido el comercio internacional a lo largo de los años, se crearon los Incoterms. Los Incoterms son reglas estandarizadas que básicamente regulan 4 aspectos: la entrega de la mercancía, la transmisión de los riesgos, la distribución de los gastos, los trámites de documentación aduanera. Podemos clasificarlo en 4 familias determinadas por letras: E, F, C y D. Existen tantos contratos como situaciones se presenten, pero estos son 5 terms que solventan los problemas más comunes. Mi interés en el comercio internacional se centra en el transporte marítimo. Para este tipo de transporte, los 5 terms que se utilizan son FAS, FOB, CFR y CIF. Como podéis ver en la tabla de la página 10 del proyecto, estas son las siglas en inglés de FAS, franco a bordo acostado del buque; FOB, franco a bordo; CFR, coste y flete; CIF, coste, seguro y flete. Toda empresa que trabaje de manera internacional, ya sea importando o exportando, debe conocer estas reglas. Para los intermediarios es el pan nuestro de cada día. Todas las operaciones, a día de hoy, que se realizan de manera internacional, van sujetas a estas normas, que repito, no son obligatorias, pero son de mucha ayuda. Gracias a Yaya Import-Export pude ponerme en contacto con Sigler, una empresa de logística y transporte, un intermediario en toda regla, con más de 10 oficinas en Europa, más de 30 empleados solo en el puerto de Rotterdam y una flota marítima y aérea que le hacen temblar los bigotes al mismísimo Willy Fogg. Entendí que los Incoterms son básicos y necesarios, pero no suficientes. La encargada de seguros me hizo una comparación que entendía a la perfección. Me dijo: imagínate el comercio como una gincana, con rocas, mar, saltos desde gran altura. Bueno, pues los Incoterms son como tiritas. Si te haces un corte superficial o te raspas está muy bien, pero si realmente tienes un problema, es mejor que tengas un seguro médico. Así entendí perfectamente cómo funcionaban los Incoterms. Me empezaba a hacer gracia esto de moverme por el país y conocer a gente diferente y empresas de todos los tamaños. Cavilando sobre las diferentes empresas, me di cuenta, en mi reflexión inicial, que toda empresa, por pequeña que sea, puede trabajar a un nivel internacional. Toda empresa. Pero para ello necesitas conocer a tu público. Necesitas saber si tu producto o servicio encaja en el mercado, si estás cubriendo una necesidad o no. Qué complicado era todo esto. Para conocer el mercado ha de realizarse un estudio de mercado. Dicho así, estudio de mercado, y viendo las partes que lo forman, identificar el problema, plantear el objetivo, definir el grupo de estudio, elección de las fuentes de información, analizar la información, las conclusiones. Parece sencillo, tengo 6 puntos que debo comprender, pero la teoría y la práctica son muy diferentes. Cuando te enfrentas a un estudio de mercado, cada vez que te haces una pregunta, 7 nuevas surgen, y así progresivamente. Es importante definir estos puntos. En inglés, idioma en el que he realizado mis prácticas, comienzan con las 6 W: where, when, how, what, who and why, que viene a ser nuestro dónde, cuándo, cómo, qué, quién y por qué. Desde mi punto de vista, Yaya Import-Export es una empresa que utiliza muy bien esta herramienta. Cuando te enfrentas a un nuevo reto, una nueva empresa, un nuevo producto que introducir en el mercado, has de realizar este estudio, pero ojo, no solo al principio. Una vez el producto, empresa o servicio está introducido en el mercado, debemos volver a realizarlo para saber si las expectativas son semejantes a la realidad. Desde que entré en Yaya, hace 2 meses y medio, han introducido 8 productos nuevos en el mercado. 5 de estos productos son una evolución de otros. Formar parte de esta montaña rusa de proyectos hace que lo plasmado en los apuntes de clase tome otro color. Aunque cuando llegué el proyecto ya estaba en marcha, los productos ya estaban, podemos decir, en fábrica, mi curiosidad por el funcionamiento, la planificación y la elección de las materias primas hicieron que Pascal, mi jefe, me introdujera en el proceso de selección de colores y diseño. Todos estos productos, los nuevos y los antiguos, han de ser distribuidos y promocionados. En este punto, las compañías
Si tienen un buen estudio de mercado realizado y han buscado de forma minuciosa a los diferentes importadores, agentes o distribuidores en un país extranjero, como especifico en las páginas 12 y 13 del proyecto, pueden ahorrarse una gran cantidad de dinero. Yaya Import-Export ahora cuenta con una red de intermediarios muy precisa para cada trabajo. Aunque regularmente solo trabaja con una, el boca a boca, la prueba y error y un trabajo de campo buscando la mejor oferta han hecho posible que se reduzca en más de un 65% los gastos iniciales invertidos en logística para ceñir el presupuesto. Y por eso es tan importante hacer uso de los recursos y ser un poco vivo, podríamos decir, a la hora de cerrar acuerdos con los transitarios. Estoy hablando todo el rato de beneficios, pagos, cobros y ahorrar. Y por lo tanto, no puedo dejar de lado los medios de pago internacionales, desde mi punto de vista, algo necesario a tratar en este proyecto. A la hora de cobrar o pagar, tenemos muchas opciones, eso sí, unas más seguras que otras. ¿Qué quiero decir con más seguras? Hay medios de pago que van respaldados por entidades bancarias e incluso asegurados por empresas de seguros. Para realizar un cobro internacional debemos tener en cuenta la moneda en la que van nominados. A nivel internacional podemos utilizar cualquiera de las divisas aceptadas por el SME, que operan en un mercado de intercambio que supone la introducción de un riesgo añadido, el riesgo de cambio. Las condiciones de entrega y envío, Incoterms, que, a pesar de no ser vinculantes para un medio de pago, sí que es necesario tenerlos en cuenta. Como ya hemos visto, son acuerdos usados a nivel internacional que facilitan formas de pago y dividen el riesgo entre importador y exportador. La legislación aplicable, aunque la aplicación interbancaria de las reglas y usos uniformes de cobros y pagos está totalmente extendida, sí que encontramos efectos de formalidades y de ejecutividad de los distintos medios, como es por ejemplo la obligación de timbrar o no las letras de cambio. Como podéis ver en la diapositiva, he puesto algunos medios de pago en los que se puede apreciar a golpe de vista cuáles suponen una confianza entre empresas y cuáles no. En el cheque, por ejemplo, solo tenemos que poner nombre, cantidad, fecha, firma, poco más, mientras que en un crédito documentario tenemos que demostrar que somos una empresa y ser respaldados por una entidad bancaria, que es desde la cual realizamos el pago. En el pequeño esquema de las pirámides en el que he creado podéis ver que, dependiendo de la confianza que tanto comprador como vendedor tengan entre sí, el medio de pago-cobro seleccionado puede variar. Un medio de pago-cobro con mucha confianza es más económico que uno con una confianza mínima. He de sincerarme y durante toda mi práctica he tenido la suerte de conocer cada departamento de la empresa y el departamento de contabilidad es el que menos me llama la atención. He querido terminar mi presentación con esta diapositiva, que a golpe de vista no dice mucho, pero para mí lo dice todo. En Yaya Import-Export he tenido la suerte de poder introducirme en todos y cada uno de los departamentos. Cada vez que una duda saltaba a mi cabecita, yo la formulaba. He de confesar que algunas de mis preguntas, si las hubiera formulado en otra empresa, podrían haberse respondido con un «no es de tu competencia». Pero en esta empresa ha solventado todas y cada una de mis dudas. Mientras estaba escribiendo mi proyecto, le pedí información interna de la empresa a Pascal, mi jefe. Y no solo me facilitó datos internos, me facilitó además facturas, packing list y certificados de origen que podéis ver en los diferentes anexos del proyecto. Toda esta documentación es real y cada uno de estos documentos consta de nombres y apellidos. Son documentación de importaciones y exportaciones que gracias a mi curiosidad y las facilidades con las que he contado en Yaya, no solo entiendo a la perfección, sino que he tenido la suerte de poder generarlos durante mis prácticas. En Yaya he pasado por el departamento de logística, administración, seguros, contabilidad. He tenido la suerte de trabajar con un gran equipo. Estas prácticas a nivel internacional, reales, me han servido para tener diferentes reuniones en el puerto de Rotterdam, viajar por todo el país, conocer a los diferentes clientes de Yaya y darme cuenta que una empresa, por pequeña que sea, puede generar grandes beneficios. En Yaya solo trabajan 6 personas,
más luego las personas que vamos de prácticas, todos los años cuentan con 5 estudiantes de prácticas y te hace ver cómo estar en movimiento, te hace conocer el mercado, te enseñan a formar parte del mercado. Sin más, siento no poder estar presente en la presentación del proyecto. Espero os haya gustado el proyecto escrito y la presentación. Muchas gracias.